Buenas noches, señoritas jóvenes. ¿Se ve, se oye? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, se escucha y se mira la imagen. Bien. Hoy es la última clase de la gestión de oftalmología, con todas las alternativas que se ha ido suscitando. Entonces, hoy vamos a hablar de una clase que seguramente ustedes han escuchado. Algunos se han sometido a cirugías refractivas. Muchos de ustedes usan lentes. Muchos usan lentes de contacto. Han escuchado, saben en qué consiste lo que llamamos la cirugía refractiva. Entonces vamos a hacer una definición de cirugía refractiva. La cirugía refractiva, aquí digo yo, son métodos quirúrgicos ambulatorios. ¿Por qué se define que son métodos? Porque existen diferentes métodos refractivos que van a dar una solución a los vicios refractivos que presenta el ser humano. ¿Qué vicios refractivos conocemos o sabemos que existen? Uno es la miopía. 2, la hipermetropía. 3, la presbicia. Y 4, los astigmatismos. Los astigmatismos no son diagnósticos solos, sino esos tienen que ser astigmatismos miópicos o astigmatismos hipermetrópicos. Estos, a su vez, en simples o compuestos. Entonces, vamos a ir viendo qué técnicas quirúrgicas se conocen para solucionar los problemas refractivos. Datos epidemiológicos. La prevalencia a nivel mundial, la miopía es el virus refractivo más frecuente que se presenta en el mundo. Pero en nuestro medio, en Potosí, por las estadísticas que yo he sacado con los exámenes que hacemos a los niños con los programas de Despertando Sonrisas, yo veo mejor que vemos ya alrededor de 7,000 niños en Potosí, en el Hospital Bracamonte, en la consulta privada. El vicio refractivo que más predomina en nuestro medio es el astigmatismo miópico. De mayor prevalencia, el astigmatismo miópico compuesto, también está el astigmatismo miópico simple. ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? El paciente que viene a la consulta ya usa lentes o usa lente de contacto. Sabe que ve mal sin su ayuda refractiva, pero llega un momento en que ya no quiere usar el lente de contacto. A eso le llamamos intolerancia al lente de contacto o intolerancia al anteojo o al lente de contacto. Porque el lente no le gusta, se embroma, lo pierde, es muy grueso, no tolera el lente aéreo. O exagera el uso del lente de contacto, se duerme con el lente de contacto, no hace el aseo correcto, y llega un momento que ya no quiere usar el lente de contacto. Ahí el paciente determina hacer una cirugía refractiva y va donde el oftalmólogo que está haciendo al cirujano refractivo y consulta para cómo puede dar una solución a ese problema. Anisometropías. Las anisometropías son cuando son problemas refractivos diferenciales entre ojo y ojo. Esos pacientes ya no quieren usar lentes tampoco porque entre un ojo y un ojo hay diferente tipo de graduación y estéticamente no les gusta. Motivos estéticos. Hay mucha gente, en especial las mujercitas que están entrando a los 15 años, ya no quieren usar lentes aéreos. O jóvenes que hacen mucho deporte, o mujeres que están en una etapa que no quieren usar el anteojo y determinan hacer la cirugía refractiva. Pero tampoco es en todos. Hay mucha gente que su lente es su carta de presentación de su imagen personal.
No quieren sacarse el lente de por nada. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos, ven bien, se encuentran estables con su lente aéreo o con el lente de contacto. Ahora hay lentes de contacto de color verde, azul, están cambiando permanentemente eso. Entonces, el paciente que decide hacer cirugías refractiva es metódicamente ya analiza todos estos antecedentes y decide, por alguna circunstancia, hacer la cirugía refractiva. También en astigmatismos residuales luego de cirugías de catarata o heridas de córnea. Estos pacientes son pocos, pero muchas veces después de estos dos tipos de alternativas a nivel de córnea, deciden hacer las cirugías refractivas. Nuevamente, tenemos los vicios refractivos. Los vicios refractivos, como les he manifestado ahorita, tenemos la miopía, la hipermetropía, la presbicia y los astigmatismos. Los astigmatismos siempre son miópico o hipermetrópico. No hay nunca diagnóstico de astigmatismo solo. Siempre es miópico o hipermetrópico. Estos a su vez son simples o compuestos. Astigmatismo miópico simple o compuesto, astigmatismo hipermetrópico simple o compuesto y el astigmatismo mixto. ¿En qué consiste la cirugía refractiva, cualquiera fuese el vicio refractivo que tiene? Este es un ojo que tiene un problema refractivo. La luz que viene del infinito en un ojo normal pasa por los medios, llega a la retina, como en este caso, y se produce el fenómeno de transducción. Hemos dicho nosotros que el fenómeno de transducción es el paso del estímulo físico, llamado luz cualquiera fuese, a estímulo químico o nervioso o neurosensitivo. Este va a bajar por la vía óptica hasta el lóbulo occipital y va a volver, y eso es lo que estamos viendo permanentemente. Pero ¿qué pasa cuando un ojo tiene un problema? Por ejemplo, es un ojo miope. La luz que viene del infinito está llegando por delante de la retina y no se está produciendo el fenómeno de transducción correcto. Pero la luz sigue avanzando. Va a llegar un momento que va a llegar y el paciente ha de ver, será una décima, 2 décimas, 3, 4, 5 décimas, lo que fuese. Lo poco que va a haber el miope, dependiendo del grado de refracción que tenga el paciente. Entonces, con la cirugía refractiva es hacer llegar esta luz a la retina para que se produzca el fenómeno de transducción. Para eso existen diferentes técnicas que vamos a ver a continuación. Antecedentes personales, la edad. Antes se operaban a partir de los 17 años con la queratomía radial, esa técnica que ha implantado el doctor Urruro, el doctor Fyodorov. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que mucha gente que a los 20, a los 21 volvían a usar anteojos. O sea, eso que manifestaba de que existía cambios refractarios hasta cierta edad. Después ha pasado a los 21 años. Ya en muy escasas personas seguía habiendo cambios refractarios. Actualmente, a los 23 ya es la edad ideal para la cirugía refractiva. Como digo, hay muchos oftalmólogos que operan más antes. Eso ya depende de cada cirujano refractivo. Entonces, cuando el paciente decide operarse, va al paciente, donde el doctor, habla con el doctor y dice, doctor, sí quiero operarme. Entonces, el cirujano refractivo lo primero que tiene que hacer es llevarse bien con el paciente. A eso llamamos actualmente empatía con el paciente. Llevarse de la mejor manera para que más adelante no tenga problemas y la relación sea lo más correcta posible. Tenemos dos tipos de exámenes. Uno, el examen ocular y los exámenes complementarios. En el examen ocular hacemos la medición refractaria. ¿Qué es la medición refractaria? ¿Cuánto de miopía o astigmatismo miópico tiene el paciente? Su refracción hacemos, su graduación sacamos. ¿Cuánto es? Con cicloplegia. Lo dilatamos la pupila, hacemos su refracción. Sin cicloplegia, sin dilatar la pupila,
Si el paciente usa lentes de contacto, interrumpimos 3 meses el lente de contacto para que no nos cambie el grado de curvatura de la córnea. Entonces al paciente hay que prepararle correctamente para que la cirugía sea lo más eficiente posible. Aquí nos está dando, es un mapa que nos está dibujando el poder refractario de cada sector de la córnea. Entonces tenemos equipos, se tiene equipos para hacer las cirugías refractivas meticulosamente. Después se lo hace un estudio prolijo de todo el segmento anterior que se realiza con la biomicroscopía. La biomicroscopía es el examen de segmento anterior, párpados, posición de las pestañas, cómo está la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal, si tiene pingüéculas, si tiene terígenes. Después se hace un control de la presión intraocular. Después se hace un examen de retina con un fondo de ojo. Esto actualmente en algunos lugares, el que hace el control de la presión ocular es el glaucomatólogo. El que hace examen de la retina es el retinólogo. Entonces, cada subespecialidad hace su examen correspondiente para que no tenga problemas más adelante el paciente que se somete a las cirugías refractivas. Una vez hecho el examen ocular clínico perfectamente bien con la anamnesis, todo eso, se llega a los exámenes complementarios para determinar qué es lo que se va a hacer con ese globo ocular. Queratometría. ¿Qué es la queratometría? El radio de curvatura de la córnea. Hay un equipo especial, se hace el radio de la curvatura de la córnea para ver cómo está esa córnea, a qué eje está el radio del astigmatismo. Será 10 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, lo que fuese. Topografía corneal computarizada. Nos va a dibujar la forma de la córnea. Sensibilidad de contraste. Va a tomar el grosor de la córnea. Yo cuando he hablado de córnea les he dado todas estas características. Porque si hay en un miope, por ejemplo, elevado, la córnea va a ser sumamente delgadita. Al ser delgada la córnea, yo no lo puedo hacer una cirugía refractiva corneal. Le colocaré un lente intracorneal. Entonces, hay que tomar el grosor de la córnea. También es importante el estudio de la secreción lagrimal. ¿Cómo están sus lágrimas? ¿Ya? Si tiene sequedad ocular, ya va a ser más complicado manejar después de la cirugía. Entonces hay que hacer un examen de todas las alternativas a nivel ocular. Aquí está dibujando el radio de curvatura de la córnea. Aquí está, este es un equipito un poquito antiguo, pero nos da el radio de curvatura de la córnea. ¿A cuántos grados está el eje del astigmatismo? Este es el estudio del endotelio corneal, porque es una persona mayor, va a tener menos endotelio corneal. Bien, entonces una vez hecho el diagnóstico, planificada la cirugía, nosotros tenemos que ver el diagnóstico diferencial, con qué tipos de patologías puede tener relación. El queratocono, nosotros hemos dicho el queratocono es el abombamiento de la córnea, y el tratamiento del queratocono, nosotros sabemos que es quirúrgico. El queratoglobo, lo mismo. La degeneración pelúcida corneal es una patología que en ese caso no se hará la cirugía refractiva, porque no va a salir correcta y va a ser perjudicial para el paciente. La pseudomiopía, las miopías no operables o que no corrigen con cirugía. ¿A qué se llama eso? Pacientes con 10 dioptrías de graduación, no le muestre hacer una cirugía refractiva con láser en la córnea, porque va a salir mal. Entonces cambiaremos la alternativa y colocaremos un lente intraocular en cámara anterior. ¿Qué tipos de tratamientos existen? Uno, el primer tratamiento que ha salido de las cirugías refractivas, también en esta córnea, tiene unos cortes. Ha sido la queratotomía radial. La queratotomía radial, por un estudio físico que se ha hecho en todo lo que es esfera, al hacer cortes periféricos, el centro de la córnea se aplana.
como el miope tiene el ojo más agrandado al aplanarse la córnea, se corrige la miopía. Ha existido dos técnicas, la técnica rusa creada por el doctor Fyodorov, que ha hecho cortes desde la periferia al centro en varios lugares y ha solucionado la miopía. Por eso en Rusia, hace mucho tiempo, años atrás, las cirugías refractivas era el único lugar del mundo que se hacía eso. Por eso en Rusia, las medicinas de esa época se decía que era la más adelantada. ¿Ya? Pero después han ido los médicos de otros países han ido haciendo estudios y han empezado a hacer las queratomías radiales, pero lo han cambiado la técnica. En vez de hacer de la periferia al centro, los cortes lo han hecho del centro hacia la periferia, con resultados similares, pero como todo evoluciona, han empezado a hacer cirugías, el PRK, el láser excimer superficial. Después ha aparecido el LASIK. El LASIK han existido diferentes tipos de aparatos. Estos equipos de LASIK son costosos, por eso las cirugías refractivas cuestan. ¿Ya? Entonces, el LASIK es la cirugía que predomina actualmente. Ahora, pero hay otros oftalmólogos que se dedican a hacer LASIK. Y eso ya depende de su formación, con cuáles tienen mejores resultados y se dedican a hacer eso. El lente intraocular en cámara anterior. ¿En quiénes se realiza esta técnica? En pacientes que tienen miopías altas. Más de 10 dioptrías no se toca la córnea porque la córnea es delgada. Entonces, a ese paciente se lo hace un lente intraocular en cámara anterior. Pacientes de mayores de edad, ya hay tablas establecidas de qué tipo de lente intraocular en cámara anterior se va a colocar. Actualmente ha salido otra técnica que es colocar lentes en cámara anterior, porque ha habido algunas complicaciones colocar en cámara anterior. ¿Ya? Ahora ha salido otra técnica, el ZELAC, que es otro tipo de técnica, puro láser, ya no toca al ser humano con la mano. Entonces, hay técnicas más novedosas. El LASIK ZELAC SMIL es la última técnica que ha salido. Hacer a nivel del estroma el desgaste, las incisiones periféricas también se las hace el láser, entonces es la técnica más nueva que ha salido. También tenemos el láser femtosegundo Vidmax, el láser excimer. Todas estas técnicas, el LASIK, se hacen con anestesia tópica, se hacen con gotitas de anestesia y nada más. Por eso, en la definición hemos dicho que son cirugías ambulatorias. Se operan y se retira el paciente a su domicilio. Las técnicas con el láser de 1 a 10 dioptrías, no más de dioptrías, incluso muchos hasta 8 dioptrías solamente toman. Astigmatismos de 1 a 6 dioptrías, pero estos miopías de 10 o astigmatismos de 6 son pocos pacientes que hay a nivel mundial, son mucho menos su graduación. Por eso siempre se le hace una cirugía, un estudio refractométrico al paciente para determinar cuánto es su graduación. Entonces, la técnica del láser es corregir la forma de la córnea por ablación del estroma corneal. Se lo levanta el epitelio y un tercio del estroma puede ser con alcohol absoluto, el LASIK se le hace un corte con un microqueratómetro y se lo aplica en el estroma corneal el láser para que la córnea pierda su curvatura y la longitud anteroposterior disminuya de tamaño. Entonces el fenómeno es moldear la superficie de la córnea. ¿Y cuál es el fenómeno final de las cirugías refractivas? Es producir el fenómeno de transducción. El objetivo final entonces es la transducción. Nosotros sabemos que la transducción es el cambio del estímulo físico llamado luz, cualquiera fuese, que llegue a la retina y se produzca el fenómeno de transducción.
de transducción en la retina. Y ese estímulo de transducción químico va a viajar hasta el lóbulo occipital y va a volver, y eso es lo que vemos. Pero si el paciente tiene miopía o hipermetropía o astigmatismo miópico o hipermetrópico, la luz no está llegando a la retina, por lo cual no se está produciendo este fenómeno llamado transducción. Y con la cirugía refractiva se logra eso. Con un lente aéreo se logra eso. Con un lente de contacto se logra eso. Pero mucha gente ya no quiere usar lente de contacto ni lente aéreo, por eso se someten a la cirugía refractiva. Este es un LASIK. Este es de la córnea. Esta es la tapita corneal, que se hace con un microqueratómetro, se lo saca. Esto es el estroma corneal y ahí está aplicándose el láser. Una vez que se lo aplica el láser, se lo vuelve a colocar esta tapita corneal. Y ahí acaba la cirugía. Y esto dura segundos, minutos, máximo 2 minutos. Por eso se hace con anestesia local, que son gotas tópicas. Esta es la técnica del PRK. Estás raspando la córnea acá, el epitelio corneal con una lanceta. Y ahí aplicamos el láser. El LASIK, aquí se aplica alcohol absoluto. Se elimina el epitelio corneal y se lo hace el láser. El LASIK, se ha levantado el estroma, el epitelio corneal y se lo está aplicando el láser. Entonces, todo consiste en aplanar la córnea para que se produzca el fenómeno de transducción. Cuando son miopes de un refractivos altos, esto se lo coloca un lente en cámara anterior, un lente de aéreo, un lente en cámara anterior. Miren, el lente está dentro del ojito en la cámara anterior. Se le hace un orificio en este sector y se lo coloca por ahí. Ahora ha salido otra técnica. El lente ya no están colocando en cámara anterior, están colocando en cámara posterior. Precauciones y contraindicaciones. ¿Qué precauciones y contraindicaciones tiene que tener el cirujano refractivo? Vicios refractivos elevados, queratocono evolutivo, pacientes con catarata no se van a operar desde refractiva. Primero se opera la catarata, después la cirugía refractiva. Procesos inflamatorios, las uveitis, ojo seco, blefaritis, glaucoma no controlados. Eso es importante, por eso cuando toman la presión en algunos centros es indicado de que derivan a servicios de glaucoma para que les hagan un control total. Si tienen problemas de retina, al retinólogo. Enfermedades reumáticas, las colagenopatías, inmunodeprimidos, ojo único, expectativas no comprendidas aumentadas por el paciente. Esto es importante, porque hay pacientes que dicen, no, yo me voy a hacer operar, voy a pagar cuanto sea, pero quiero que me solucione mi problema. Es una expectativa aumentada. Con ese paciente hay que tener buena empatía y indicándole los beneficios, las posibilidades que pueden salir de forma negativa. Pacientes diabéticos, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿ya? Entonces, por eso, al paciente que se va a someter a la cirugía, se le hace un examen minucioso, clínico y oftalmológico. La evolución de las cirugías. El QR mejora, pero tiene fluctuaciones hasta los 2 meses post cirugía, luego se estabiliza. El LASIK, recuperación visual más lenta, con menos fluctuaciones en el día, y se estabiliza a partir de los 6 meses. El LASIK, recuperación visual inmediata. Incluso cuando se somete a la cirugía refractiva, al día siguiente el paciente ya está sin nada de venda. Y el paciente está feliz y contento porque ve bien. A veces tiende a hipercorregirse hasta los 5 o 6 meses. Luego se estabiliza. Por eso al paciente todas esas cosas hay que explicarles meticulosamente y muchos médicos les dan en forma escrita. Posoperatorio. ¿Qué puede pasar en el posoperatorio? Que puede hipercorregirse o hipocorregirse. Por eso hay que hacer un estudio
bien correcto con los equipos para que no haya problemas y hay que programarle bien el láser para que corrija lo que tenga que corregir lo más certera posible. Hay que indicarle siempre que después si hay una hiper o hipercorrección, no va a poder adaptarse al lente de contacto. Astigmatismos irregulares, agudezas visuales fluctuantes, disminución de la agudeza visual nocturna, disminución de la agudeza visual corregida, diplopía monocular, GLAR, ALOS, Haze, fotofobias, queratitis infecciosa. Todo esto hay que explicar al paciente que puede tener después de la cirugía, pero tampoco alarmándole, porque si no el paciente no se va a operar. Hay que decir de la más manera posible, lo menos agresiva posible para que el paciente salga así. Eso, doctor, me ha explicado que puedo tener eso. ¿Ya? Entonces hay que manejarlo con más cautela para que el paciente salga conforme de la consulta y se someta a la cirugía. Criterios de alta. Hay que indicar que la evolución refractaria de la agudeza visual es estable, que ausencia de cicatrices sobre el eje visual, ausencias de encandilamiento con la luz, paciente conforme con el resultado. El objetivo es ese, ¿no? Que el paciente salga conforme con el resultado. Para eso, el médico tratante les manifiesta los beneficios, los contras, las complicaciones que puede haber, todas esas cosas. El seguimiento. El seguimiento es a los 2, 3 días de la cirugía, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y controles anuales. Entonces al paciente hay que seguirlos permanentemente. No es de que se lo opera, sí, ven, no, hay que seguirles permanentemente y hay que darles ya en forma escrita lo que hay que hacer. ¿Qué complicaciones puede haber a largo plazo? Pueden haber hipercorrecciones o hipocorrecciones. Puede haber astigmatismos inducidos, astigmatismos irregular, puede haber desentreado de la ablación o ablación incorrecta y la intolerancia al lente de contacto. Todas estas cosas hay que manifestarle al paciente para que si es que se produce, se le dice, sí, yo te he avisado, pero te voy a dar una solución. Hay que darle una solución de la mejor manera posible dependiendo de qué es lo que ha pasado. También se tiene que informar al paciente que tras la cirugía hay una recuperación del 80%. Actualmente ya no es el 80%. Con los exímenes que han salido actualmente, el 98% del éxito de las cirugías es mucho mejor. Hay que decirle al paciente que puede necesitar anteojos para ciertas tareas de precisión visual. Un paciente que no ve bien de lejos hasta los 40 años no ha de necesitar lentes de cerca. Si se somete a los 45 años, se lo corrige la graduación de lejos y tiene que usar anteojo de cerca para su presbicia. Pero actualmente están empezando a hacer cirugías para presbicia ella también, ¿ya? Entonces, por eso hay que evaluarlo correctamente al paciente para no tener problemas más adelante. La cirugía no altera la evolución de la presbicia, por lo que el paciente necesita corrección para esto. Este concepto, por ejemplo, yo todavía no lo he eliminado. ¿Por qué? Porque todavía no está bien aprobada el tratamiento de la presbicia. En algunos lugares están haciendo, pero no está ya en forma formal la cirugía refractiva. Durante un tiempo tendrá dificultades para la adaptación del lente de contacto, aunque lo más probable es que no lo necesite. Si la cirugía ha salido correcta, no lo va a necesitar, pero a veces puede que necesite. La cirugía no está exenta de complicaciones, aunque estas son poco frecuentes. Si los resultados obtenidos no son los deseados, puede ser necesario un retratamiento. Por eso, todas estas cosas que les estoy manifestando hay que informar al paciente. Y muchos cirujanos ya les dan en forma escrita. Porque si no puede decir el paciente, usted no me ha avisado que voy a tener esto. Entonces el cirujano se tiene que cubrir todas las alternativas que puedan pasar en forma no buena. Es un quirófano oftalmológico,
Este es el equipo del Excimer, el quirófano, el microscopio, el objetivo para el cirujano, para el ayudante, el personal que está circulando, el que está programando el equipo. Es un equipo conjunto de varias personas que están dentro del quirófano para que el cirujano solamente se dedique a hacer la parte manual. Aquí les voy a mostrar un video de una cirugía de LASIK. Han levantado la capita superficial de la córnea. Bien, señoritas jóvenes, con esto damos por finalizado la materia de oftalmología de la presente gestión. Lo que nos falta es la parte práctica. Yo esta mañana le mandé a sus representantes los temas que hemos de ver en la práctica. Yo hasta más tarde voy a ver la alternativa de que los realicemos el día de mañana. Hemos de tomar, tienen que venir leyendo ya lo que yo le he mandado a sus representantes. ¿Ya? Porque si no, como por el problema de lo que estamos pasando, no podemos estar mucho tiempo reunidos en el mismo ambiente. Es por eso que lo que se ha determinado, van a pasar de 30 en 30 o de 25 en 25, nadie puede estar adelantando o atrasando. Tienen que programarse bien y ahí yo les voy a explicar los temas que les he dado porque le he mandado a los representantes, que seguramente ya les he hecho llegar. Y los temas que no veamos, yo los voy a pasar por vía Zoom para reforzar los conceptos, definiciones, el tratamiento que a mí me interesa, que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, manejar una conjuntivitis aguda bacteriana es fundamental que sepan. ¿Ya? Entonces, yo los temas importantes que he visto por conveniente, en la práctica los vamos a pasar. Pues es muy probable que mañana sea la práctica. Entonces, yo hasta más tarde voy a coordinar con los representantes para ver en qué horario lo hemos de hacer. Eso nada más. Suerte, jóvenes, señoritas. Buenas noches.